señores, 20 de mayo, un día histórico, un día señalado en los anales de la historia de nuestro país como el día en que Cuba obtuvo su independencia, dejó de ser una colonia española y pasó a tener su propia república, una república que estuvo plagada de problemas y de circunstancias, pero que de seguro una república en la que cualquier cubano se sentía mucho más orgulloso de pertenecer a nuestro país de lo que podríamos decir que nos sentimos ahora. Señores, el día comenzó caliente, el día comenzó con declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio. Para quien no sepan quién es él, este señor es, como ya dije, el secretario de Estado de la administración actual de la presidencia de Donald Trump, y es alguien que, aunque no nació en Cuba, sus familiares, sus padres, sus abuelos son exiliados cubanos y por lo tanto es alguien que conoce la tragedia del comunismo y del socialismo en Cuba de primera mano. Además, tenemos la caliente noticia de que finalmente sí se hizo. Había un para adelante y para atrás, había un que sí no, la gente lo dudaba, pero señores, sí se hizo. La Fiscalía de los Estados Unidos acaba de imputarle cargos por crímenes cometidos contra civiles ciudadanos norteamericanos al expresidente y hermano del dictador histórico de Cuba, Raúl Castro Ruz. Cargos que de seguro servirán para que se haga con Raúl Castro lo mismo que en su momento se hizo con Nicolás Maduro y sea extraído de nuestro país, lo cual traerá como consecuencia cambios importantes para la realidad de los cubanos, no solo dentro de la isla, sino en cualquier parte del mundo en que nos encontremos. Antes de comenzar con el video de hoy, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios que estaré subiendo. Este video va a estar candente. Sin más, ya comenzamos. Por supuesto, vamos primero a ver las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, con respecto a las intenciones de la administración Trump para Cuba. En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento. Y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos, y cuenta con ingresos 3 veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas y incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos. De esas remesas ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa, nada llega a ustedes. En vez de usar el dinero para comprar petróleo, como todos los otros países del mundo, dependieron del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero. Pero ahora que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que el pueblo se les pide que se sacrifiquen. En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos. Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robado por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente. Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo. Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento,
Desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias, en todos los países, excepto uno, Cuba. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica y incluso a tan solo 90 millas en Florida. Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. He hecho una pequeña recopilación de información sobre lo sucedido con los hermanos al rescate. La dictadura cubana siempre quiso desvirtuar el accionar de esta organización civil que actuaba en los años 90 realizando acciones de ayuda humanitaria, dando socorro y rescatando a personas que se encontraban cruzando el estrecho de la Florida desde nuestro país en dirección a Estados Unidos. Se sabe que eran un total de 3 avionetas civiles, avionetas completamente desarmadas, avionetas que no tenían ningún propósito militar, avionetas que, como ya dije, se utilizaban con propósitos de rescate, pero que además de eso, hay que estar claro y hay que reconocerlo, también de vez en cuando hacían pequeñas incursiones a la ciudad de La Habana, donde liberaban panfletos en el aire, los dejaban caer sobre la ciudad con propaganda anticomunista, cosa que de seguro en plenos años 90, en pleno periodo especial, los altos mandos de la dictadura castrista no iban a permitir, no iban a ignorar. Por lo tanto, sucedió que en el año 1996 ocurrió la tragedia de que 2 de estas avionetas fueron atacadas por el ejército cubano, por las fuerzas militares cubanas, y producto de este ataque fueron destruidas, causando la muerte de las personas que las tripulaban. Debido a ese incidente es que se le imputan a Raúl Castro los siguientes cargos. Se le acusa de 4 cargos de asesinato, un cargo de conspiración para matar a estadounidenses y 2 cargos de destrucción de aeronaves. Según estuve viendo en la conferencia de prensa, estos cargos, de ser aceptados, de ser aprobados por un gran jurado en un juicio que se le quiere celebrar a Raúl Castro en Estados Unidos, pues entonces él podría estar enfrentando cargos de entre 5 a 10 años a cadena perpetua. Bueno, teniendo en cuenta que Raúl Castro es un señor de más de 90 años, su condena de cadena perpetua creo que no duraría mucho. Pero veamos este video que encontré que resume de manera bastante simplificada y concreta exactamente qué fue lo que sucedió con esta organización de la cual les hablé, Hermanos al Rescate, y luego escucharemos el audio prácticamente de la confesión del propio Raúl Castro después de que sucedieran estos hechos. ¿Tú sabes de qué es que va a acusar Estados Unidos mañana a Raúl Castro? Porque yo pensaba que no lo sabía. Pero resulta que si creciste en Cuba, te lo han enseñado en la escuela. Lo que pasa es que te lo enseñaron incompleto, como todo. Hermanos al Rescate era una organización de cubanos americanos que desde 1991 sobrevolaba el estrecho de la Florida rescatando balseros. Se calcula que salvaron unas 4.000 personas. También es cierto que hacían incursiones en el espacio aéreo cubano y sobrevolaban La Habana lanzando panfletos. El régimen cubano, por supuesto, los odiaba y los espiaba. El cabecilla de esa red de espionaje era Gerardo Hernández Nordelo, quien a lo mejor te suena
Era el jefe de la Red Avispa, una red de espionaje cubana en Miami. El mismo que conoces de los murales de las aulas, de las escuelas, de los actos, aquellos que aprendimos a llamar 5Rs. Lo que nunca nos llegaron a contar exactamente era por qué los habían encarcelado. El 23 de febrero de 1996, uno de los espías infiltrados en Hermanos al Rescate desapareció y apareció al día siguiente en La Habana, en Televisión Nacional, denunciando a la organización. Antes de ir, se le había pasado las coordenadas del próximo vuelo que iban a tener los de Hermanos al Rescate a Gerardo Hernández, quien por supuesto se las transmitió directamente al gobierno cubano. Y así fue como el 24 de febrero se desarrolló la Operación Escorpión. Dos aviones militares MiG-29 de la Fuerza Aérea Cubana derribaron 2 de las 3 avionetas Cessna que tenían los de Hermanos al Rescate. Avionetas civiles, sin armamento. Ojo con esto. Murieron 4 personas: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. ¿Y por qué acusan a Raúl Castro? Pues porque en enero de 1996, un mes antes del derribo, Raúl dio una orden explícita. Cualquier violación del espacio aéreo podía ser respondida con fuerza. O sea, los comandantes tenían autorización para disparar. La Operación Escorpión no fue una decisión espontánea de 2 pilotos. Para colmo, la investigación de la Organización de la Aeronáutica Civil Internacional, la OACI, concluyó que el derribo había ocurrido en aguas internacionales. Pero aun si no hubiera sido así, el derecho internacional es claro. El uso de armas contra aviones civiles está prohibido. El protocolo es interceptar, identificar, ordenar que aterricen. Y las Fuerzas Armadas de Cuba no siguieron esos pasos. Raúl dio una orden y 4 civiles fueron muertos. ¿Y qué pasó con Gerardo Hernández? La Red Avispa fue descubierta y Gerardo se llevó 2 cadenas perpetuas, la condena más larga entre todos los participantes. En 2014, como parte del deshielo entre Obama y el régimen cubano, fue liberado. Hoy en día es el coordinador nacional de los CDR. Los cuerpos de Carlos Costa, Armando Alejandro Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales nunca fueron recuperados. Se los tragó el mar, como mismo se tragó a tantas personas antes de que ellos iniciaran el proyecto de Hermanos al Rescate. Esta semana, al menos, el mundo va a recordar sus nombres. Mucha gente preguntándose por qué el gobierno norteamericano esperó prácticamente 30 años para finalmente tomar medidas, para finalmente llegar a una acción legal, para finalmente buscar justicia para estas personas que fueron asesinadas. Y yo particularmente tengo mi propia teoría. Creo que en el momento en que se dieron estos hechos, al presidente que se encontraba en la Casa Blanca no le convenía levantar cargos contra la cúpula de la dictadura castrista, quizás porque estaba bastante fresca en la memoria colectiva de los estadounidenses la gran derrota que se llevaron cuando hicieron lo de la invasión por Bahía de Cochinos, conocida también como Playa Girón. Luego de eso, cada uno de los presidentes norteamericanos que fueron pasando por la Casa Blanca simplemente no quiso tomar este caso a seriedad, simplemente no quiso hacer justicia para estos ciudadanos norteamericanos de origen cubano, porque en aquel momento no les convenía, no tenían interés
de meterse en un conflicto armado con la dictadura cubana. Vemos que desde la presidencia de Bill Clinton, los presidentes norteamericanos han tenido en sus manos y han tenido conocimiento de este caso, de los sucesos, de lo que aconteció con estas personas y no quisieron, digamos, avanzar, perseguir un proceso legal contra las personas involucradas y contra el autor intelectual de este asesinato, quien es, por supuesto, Raúl Castro. Solo ahora, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez, es que el gobierno norteamericano entiende que es el momento adecuado para perseguir, para impulsar este tipo de acciones, porque, señores, seamos honestos, ellos no son tontos. Ellos saben a la perfección el nivel de deterioro de todo, absolutamente todo, en nuestro país y entienden que en estos momentos es cuando más débil, cuando más desamparada y cuando más falta de verdaderos aliados está la dictadura cubana. Por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Por supuesto, no se podía hacer esperar la respuesta de el títere que se encuentra sentado en la silla presidencial de mi país, quien salió a las redes sociales, principalmente a X, antiguamente Twitter, a soltar una diatriba de que Raúl no necesita escudos porque él tiene las ideas y bla, bla, bla. Yo no voy a leer esa porquería. Si usted quiere saber exactamente qué fue lo que dijo el Sin Casa para intentar defender lo indefendible, usted puede procurar el perfil de él en esa red social y leerlo por su cuenta. Había muchísima gente que dudaba que esto siquiera llegara a suceder todavía. Hay muchísima gente que de aquí den un paso más y hagan finalmente la operación militar para extraer a Raúl y a ciertos otros cabecillas de la cúpula de la dictadura. Pero señores, esto sin lugar a dudas e innegablemente es un paso más, es un peldaño más en la escalera para ascender, para avanzar hacia verdaderas acciones, para concretar verdaderamente con hechos el derrumbe final, la caída final, la estocada de muerte contra la dictadura castrista para conseguir finalmente lo que soñamos, lo que añoramos todos los cubanos, que es la libertad de nuestro país, que es ver un cambio real en la sociedad dentro de nuestra isla, ver un cambio real en la economía de nuestro país, conseguir las libertades sociales que durante más de 60 años los dictadores nos han quitado, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad para aspirar a una vida digna por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Estoy prácticamente segura que la mayor aspiración en temas de justicia del pueblo cubano, tanto dentro como fuera de la isla, es ver a Raúl Castro tras las rejas, es ver a toda la cúpula castrista tras las rejas, es ver a todos los hijos, a todos los nietos, a todos los colaboradores, a todos los esbirros, a todos los lamebotas, a todos los represores que han destruido la moral y la vida cotidiana de nuestro pueblo tras las rejas. Pero siendo un poco realista y quizás demasiado cínica, tengo que reconocer que lo más probable es que a la hora final, en el momento culminante, los Castro y un grupo privilegiado de sus más cercanos consigan escapar de nuestro país y terminen yendo a refugiarse y a vivir del dinero que durante tantas décadas le han robado a nuestro país. Con esto no quiero decir que sea completamente pesimista con respecto al futuro de Cuba, solamente quiero que tengamos en cuenta y que comprendamos que el final, el desenlace que queremos para la cúpula castrista puede
que no llegue de la forma en que queremos, puede que la historia no se escriba de la manera exacta en que la envisionamos, en que la ambicionamos, pero todo cambio, toda intervención, todo proceso diferente que se lleve a cabo en nuestro país, que no esté ligado a la dictadura, a la familia Castro, al Partido Comunista de Cuba, al comunismo y al socialismo, será bienvenido y traerá siempre una enorme mejoría y un enorme progreso para nuestro amado país. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para así no se pierdan ninguno de los episodios que estaré subiendo más adelante. Por supuesto, regresaré cuando tenga algún otro tema importante del que quiera expresarles mi opinión, pero me gustaría que esto no fuera solo un monólogo de mi parte hacia ustedes, sino que ahí abajo en la cajita de comentarios me dejaran su opinión con respecto al tema de hoy. Sin más, hasta la próxima.